Espero que estén muy bien el día de hoy porque yo me siento espectacular nuevamente acá en otro episodio de Estilos de Vida y Salud. Pero ya saben, no me encuentro sola. Hola mi querida Debbie, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Dani, ¿cómo estás? Estoy feliz de estar otra vez contigo y estar otra vez en Estilos de Vida y Salud. Extrañaba este programa y estamos aquí otra vez para aprender, para preguntar, para instruirnos, para educarnos. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos en este programa del día de hoy. Quiero antes que nada agradecer a nuestra casa productora de Universa Studios con sus 3 unidades de negocio. Gracias a ellos no seríamos nada y no estaríamos aquí. Todo esto posible, sin ellos este programa no sería nada. Muchas gracias, chicos. Bueno, mi querida Debbie, ¿qué tenemos para el día de hoy? Hoy, Dani, justamente hoy vamos a hablar de la enfermedad que tanto nos ha venido haciendo revuelo los últimos, ¿qué? 12, 14 meses. Sí, ¿no? Como ya lo saben, estoy segura que lo saben, hoy vamos a hablar del COVID. Vamos a hablar de cómo lo podemos prevenir, cuáles serían los métodos más seguros que tendríamos que tomar para estar sanos, para prevenir a nuestras familias. Y para esto tenemos 3 invitados sumamente especiales, sumamente capacitados, que nos van a instruir y nos van a ayudar a entender un poco más cómo podemos sobrellevar esta pandemia que ha sido un poco muy complicada para todos nosotros. Así es, mi querida Debbie. Como dices, ha pasado mucho tiempo y todavía el virus sigue aquí, sigue con nosotros. Cada vez está más fuerte, cada vez hay otros tipos de virus diferentes. Entonces, acá estamos nosotros para poder ayudarles a cómo prevenir estas nuevas cepas, hablar un poco más todo lo que ha sido acerca de la pandemia, qué medidas tenemos que seguir poniéndonos entre nosotros, cuidándonos, todo ese tipo de cosas para que sigamos cuidándonos y todo salga bien. Es verdad. Para eso tenemos 3 especialistas. Tenemos una psicóloga, tenemos un nutricionista y tenemos un emergentólogo. Así es. Como dices, Debbie, tenemos gente especializada, como siempre nosotros tratamos de mantener a todos informados con gente que realmente sabe de lo que es de sus tipos de áreas, ¿no? Como saben, no tenemos solamente a un médico, tenemos a diferentes especialistas en diferentes áreas para que ustedes puedan prevenirlo, no solo físicamente, sino también psicológicamente, emocionalmente, de todo tipo. Claro, porque todo esto tiene que ver. Si tú no estás bien en la cabeza, no puedes estar bien en el cuerpo. Como alguien muy sabio ha dicho alguna vez, mente sana, cuerpo sano. Todo esto tiene una conexión, entonces todo tiene que fluir y estar bien. Y para eso tenemos a las especialistas y para que nos guíen un poco más acerca de los métodos preventivos, por ejemplo, el barbijo, el distanciamiento social. Para eso tenemos al emergentólogo que nos va a ir instruyendo muchísimo más específicamente sobre datos que damos por hecho o los tomamos muy por encima o ni siquiera los tomamos en cuenta. Exacto, Debbie. Es un mundo todo lo que estamos por venir a ver. Y esto les aseguro que va a tener otro capítulo porque es una enfermedad nueva que nos ha traído un montón de cosas y que esto tiene para muchos, muchos capítulos más todavía. Así que no olviden, ya saben, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que ustedes puedan seguir esta serie de episodios que van a venir con un montón de información. Por el momento, ahora vamos a hablar lo que es el coronavirus, cómo se ha generado, cómo podemos prevenirlo, todo ese tipo de cosas. Y ya lo vamos a estar viendo después de un corte también con el doctor. Para poder prevenir todas estas cosas, para poder estar un poco más informados, ¿verdad, Debbie? ¿Verdad? Dani, ¿qué te parece antes del corte si nos vamos a ver la pequeña cápsula que tenemos preparada acerca de COVID y un poquito de información que tenemos para darles y para que nos escuchen también? Claro que sí, Debbie, vamos a ver esa cápsula que está súper interesante. Sí. Si cuida a una persona con COVID-19 en casa o en entornos que no son de atención médica, siga estos consejos para protegerse y proteger a los demás. Ayude a satisfacer las necesidades básicas.
Ayuda a la persona enferma a seguir las instrucciones de cuidado y medicamentos de su médico. En la mayoría de los casos, los síntomas duran pocos días y las personas se sienten mejor después de una semana. Pruebe si los medicamentos de venta sin receta médica ayudan a las personas a sentirse mejor. Procure que la persona enferma beba mucho líquido y descanse. Ayúdela con las compras de comestibles, a surtir sus medicamentos y acceder a otros artículos que pueda necesitar. Siempre que sea posible, evalúe recurrir a un servicio de entrega a domicilio de los artículos. Cuide a su mascota y limite el contacto de la persona enferma con sus mascotas siempre que sea posible. Esté atento a los signos de alarma. Tenga a mano el número de teléfono del médico de la persona que cuida. Esté atento a los signos de advertencia de emergencia del COVID-19. Si alguien presenta alguno de estos signos, busque atención de servicios médicos de emergencia de inmediato. Dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, incapacidad de despertarse o permanecer despierto, piel, labios o lechos de uñas pálidos, grises o azulados según el tono de piel. Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Llame a su proveedor de servicios médicos por cualquier otro síntoma grave o que le preocupe. Y bueno, Debbie, ya hemos pasado la cápsula, ya hemos pasado el corte. ¿Qué te pareció esa cápsula? La cápsula está sumamente interesante, tiene información muy valiosa, pero alguien que nos va a ayudar a entender muchísimo más sobre la información de la cápsula es el doctor Bermúdez, Marcos Bermúdez Vargas. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por darse el tiempo y estar con nosotras aquí. Es muy valioso el poder hablar con usted y poder preguntarle las cosas que todavía no hemos preguntado y que gracias al cielo no hemos necesitado preguntar porque hemos estado sanas, pero es lo que queremos, que todos estén sanos y que se mantengan así e informados, es verdad. Buenas noches, doctor. Doctor, ¿puede encender la cámara, por favor? Y su micrófono. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. Aquí prestos para poder ayudar y orientar un poquito más sobre esta nueva enfermedad que nos ha tenido sumidos ya más de un año, ¿no? Es verdad. Así es, doctor. Doctor, por favor, si podría encender su cámara para que lo podamos ver y tener una charla cara. Ahora sí. Muchísimas gracias. Antes de empezar con la entrevista, a mí me encantaría leer un poco de su currículum para que la gente pueda conocer realmente la calidad de especialistas que nosotros tenemos en el programa. El doctor Bermúdez es médico especialista en cirugía general. Actualmente está trabajando en el servicio de emergencia en Cosmil como ayudante de cirugía en Cordes. Fue también docente de anatomía en Univalle y UPAL, además de fisiopatología y cirugía. Actualmente es docente en la UPAL. ¿Es así? ¿Es verdad, doctor? Sí, yo soy cirujano general. Pero de hace tiempo hace unos 10 años trabajo en el servicio de emergencia de Cosmil. He hecho unos buenos años de docencia, como he mencionado, básicamente. Doctor, ¿nos podría comentar un poquito más acerca de su trayectoria? ¿Cómo ha venido sintiendo esta pandemia? ¿Cómo ha venido trabajando con esto que nos ha caído de sorpresa? ¿Cómo le ha afectado a usted y en su profesión también? A ver, todo esto empieza en diciembre, sabemos todos la historia del COVID. Es un virus que ha traído una enfermedad nueva, ha traído una enfermedad con mucha explosión de pánico para todos. De repente nos hemos visto a los 2, 3 meses de lo que se ha conocido el primer caso, que ha sido en diciembre de 2019, entrar en una cuarentena rígida que no pensábamos que íbamos a estar. Y por ser una enfermedad nueva, pues lógicamente nos ha afectado a todo el sistema de salud boliviano. Considerando que el sistema de salud boliviano no es de los mejores y no ha habido una preparación para recibir a esta enfermedad y enfrentar a esta enfermedad, porque se acordarán que también en octubre teníamos la recuperación de la democracia, por así decirlo, las peleas políticas y demás. Entonces, hasta el gobierno no estaba preparado ni estaba establecido institucionalmente como para hacerle frente a esta enfermedad que se ha llevado a tanta gente. Entonces, el impacto a nivel de salud ha sido muy, muy fuerte. En la primera ola
que ha empezado en junio, julio, agosto, septiembre ha ido calmando, y en esta segunda ola, donde se ha visto que nuestro sistema de salud es totalmente, no totalmente, pero es muy deficiente, y donde los profesionales de salud hemos tenido que dar la cara, pese a todas las limitaciones de equipamiento, de materiales, de insumos y todo lo que conlleva a atender esta situación de pandemia. Así es, doctor, ha sido realmente de sorpresa esta pandemia, este virus, que ha traído muchos problemas y un montón de problemas, ya sea para todos los médicos y para los países, como menciona. Cuéntanos un poco más acerca de cómo es el virus y cómo afecta a la gente, cómo está afectando todo este tiempo a la gente. Ya, entraremos de lleno a la parte del COVID. El virus del COVID es un coronavirus. Coronavirus porque tiene la forma de corona y el núcleo es central. Ya tiene dos antecedentes. En el año 2003 ya se ha presentado una enfermedad por un coronavirus, lo que se llama el SARS-CoV. El SARS es la abreviación del síndrome respiratorio agudo severo. Y el 2012 ha habido otra enfermedad por otro coronavirus en el Oriente Medio, lo que se llama el MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Entonces, este coronavirus, que aparentemente tiene una etiología, más que etiología, un inicio en Wuhan, en China, donde no se ha esclarecido básicamente si es una transmisión del murciélago a los humanos, que es lo que hace un mes dijo la OMS, que más o menos se hace a un lado la teoría de que haya sido un virus creado por los humanos. Más bien parece una mutación del coronavirus ya existente de sus dos primos, por así decirlo, del SARS-CoV y del MERS-CoV. ¿Ya? Entonces, es un virus nuevo que lamentablemente llega a los humanos. Se da el primer caso en Wuhan, en China. La OMS recibe oficialmente el aviso de este virus, de la existencia de este virus, en diciembre de 2019. Y a partir de ahí, pues se intenta conocerlo. Es un virus, es una enfermedad nueva, no la conocemos mucho. Tenemos ya vacunas, que vamos a hablar luego de esto, tenemos ya vacunas, pero las vacunas tampoco están muy estudiadas, porque para hacer una vacuna se necesita años de estudio para hacer las pruebas, todo eso, se necesita hacer muchas cosas, muchas pruebas, tiene diferentes etapas, y en este caso estamos hablando de vacunas que han salido al año de conocer la enfermedad. Entonces tenemos que estar en ese contexto de que es una enfermedad nueva, poco conocida, que causa, dentro de los síntomas de presentación, ya entrando a los síntomas, se manifiesta como un resfrío, lo cual está relacionado también con el SARS y el MERS, porque también ocasionó un cuadro gripal sobre todo, ¿no? Entonces, un cuadro de resfrío que se manifiesta con tos, fiebre mayor a 38 grados, odinofagia, que es el dolor a la deglución, se manifiesta con debilidad muscular, se presenta también con disnea, que es la dificultad respiratoria. Posteriormente se ha presentado pacientes que han tenido anosmia, la pérdida del olfato, asimismo pérdida del gusto, ¿verdad? Y después conjuntivitis también han presentado. Y en junio, julio más o menos se ha visto que también había una afectación intestinal o gastrointestinal, donde pacientes presentaban diarreas y vómitos en poco caso, y algunos pacientes inclusive insuficiencia hepática. Entonces, la variedad de la presentación en la sintomatología de este virus hace que también nos confundamos un poco. Es parecido al resfrío con algunas características, ¿verdad? Con algunas características propias. La pérdida del olfato y la pérdida del gusto casi tipifican a la presencia o a tenencia de la enfermedad que se llama COVID-19, ¿no? Una cosa es el virus, el SARS-CoV-2, y otra cosa es cómo se lo llama el virus, que es el COVID-19. Pero esta variedad de sintomatología ha hecho que más o menos no tengamos una referencia exacta acerca de los pacientes sospechosos de inicio, ¿no? Para luego catalogarlos como pacientes que tienen ya el virus. Entonces, esta sintomatología ha ido variando inclusive en el transcurso del tiempo, desde que se han presentado los primeros casos en marzo del 2020 en Bolivia a la fecha.
Y sigue Perdón siendo. que le corte, es muy cierto todo lo que ha dicho. Justamente ahora tenemos que ir a un corte. Lamento que le corte porque todo ha estado muy interesante, realmente ha sido un placer escucharlo. No hemos prácticamente necesitado hacerle preguntas porque usted nos lo ha dicho todo desde un principio, nos ha dado información demasiado buena que para todos creo que nos sirve un montón. Pero después del corte vamos a seguir, doctor, con más entrevistas y vamos a tratar de completar más la información. Muchas gracias por todo lo que nos acaba de mencionar. Gracias a ustedes. Bienvenidos nuevamente y gracias por quedarse con nosotros. Lo que el doctor Bermúdez nos vino diciendo es sumamente cierto y como dijo Dani antes del corte, no hemos necesitado hacer preguntas, él nos ha dicho todo, pero como nos ha dicho, nos ha afectado en diferentes niveles, tanto social como psicológico, como mental. Entonces, para completar este panorama tan complejo y tan vasto que es el COVID, como es el COVID-19, tenemos dos invitadas especiales. Y tenemos a la magíster Paola Vargas, quien es psicóloga y que ha estudiado en la Universidad Mayor de San Simón para obtener su título de psicología. Tiene una maestría en salud mental brindada por la Universidad Católica Boliviana y la Facultad de Enfermería de Elizabeth Seton. Tiene 3 diplomados, un diplomado de educación superior, un diplomado de educación superior por competencias, gestión, administración académica y un diplomado en educación superior, gestión de competencias docentes. Ha sido docente en la Universidad del Valle, Universidad NUR, en la UPAL, en Unifrance, en la UDABOL y en la Normal Católica. Ha sido premiada por su labor como docente en la Unifrance, en la UDABOL, en la UPAL. La Fundación del Desarrollo Humano la premió como profesional junior destacada y sobresaliente de Bolivia en el 2004 y actualmente es gerente regional de Cochabamba ActiveMed. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Es un gusto estar con usted aquí. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues un gusto de poder compartir un momento con usted. Muchísimas gracias. Para acompañarla y poder tener un poco más de información acerca de este tema en cuanto al cuerpo y la mente, tenemos también a la doctora Jimena Rojas Malfert, que es nutricionista, dietista, que estudió en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz. Es consultora nutricionista en programas como el Desayuno Escolar en La Paz El Alto y en Programa Mundial de Alimentos. Hizo elaboraciones de guías y manuales para el Ministerio de Salud y manuales de alimentación, nutrición y prevención. Fue profesora de gastronomía en el magisterio. Fue docente en la Universidad del Alto, en la Universidad de San Simón y en la Universidad Adventista y dicta cursos de gastronomía y capacitación continua como parte de prevención de enfermedades a través de la alimentación. Doctora, licenciada, buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto tenerlas a ambas aquí para poder tener un poco más, una visión más amplia de este tema. Licenciada Jimena, está con el micrófono apagado y con la cámara también. Bueno, Debbie, creo que estamos teniendo un poco de problemas con la licenciada Jimena Rojas, lastimosamente. Hasta que se solucione este problema, ahí está. Licenciada Jimena, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Creo que tengo que poner esto así, ¿verdad? A mejor, licenciada. Ahora Muchísimas gracias. voy a acomodarla. ¿Sí? Claro que sí, no se preocupe. Muchísimas gracias a ambas por estar acá, por presentarnos un poco más de la enfermedad desde otros puntos de vista. No es solo, si bien es salud, lo que también ustedes manejan, no es solo salud corporal, sino también mental, y la parte alimenticia es sumamente importante.
Entonces yo les quería preguntar y que me respondan cada una desde su área, ¿cuál es la importancia de mantener una salud mental y mantener una buena alimentación durante esta época de pandemia que pues nos ha afectado a diferentes niveles, como ya nos vino diciendo el doctor Bermúdez? Doctora Paola, ¿puede empezar? Claro, sí. Bueno, desde un punto de vista psicológico, sabemos nosotros que cuerpo-mente son indivisibles, ¿no? Entonces, motivo por el cual hemos visto en toda esta pandemia distintas consecuencias que se han ido marcando a través del tiempo. En un principio, bueno, hemos estado con el tema del distanciamiento social, hemos estado con pánico, por decirlo de alguna manera, que esto nos ha generado mucha ansiedad, mucho estrés, y obviamente todo ello deriva en conflictos. El tiempo que hemos estado, por ejemplo, confinados, bueno, seguramente han habido algunas dificultades y hasta que tomemos un proceso adaptativo, por ejemplo, en la familia, en la casa, ¿no? Aprender a hacer cosas distintas a las que estábamos acostumbrados a hacer, cambiar la rutina, y todo esto pues genera estrés. Ahora, el tema está en el estrés es positivo si es corto, si es agudo. Pero ¿qué pasa cuando se va cronificando? Es decir, cuando pasa mucho tiempo y bueno, seguimos en el mismo nivel de estrés. Todo esto nos ha llevado también a un sentimiento, no sé, de impotencia, distintos, como es un flujo de emociones, de sentimientos, que si no se los ha sabido, no se los sabe controlar o manejar de manera adecuada, pues genera mucho caos, ¿no? A nivel emocional. Y pues me imagino que una persona que está bastante deprimida, que está bastante ansiosa, con mucho temor, pues se dificulta también su cuadro físico, ¿no? En este caso la enfermedad. Entonces, por ello es bien importante tomar en cuenta el nivel de salud mental que tenemos. Si es que nosotros somos capaces de poder controlar estas emociones que son negativas, entonces pues es mucho más fácil sobrellevar el tema de la pandemia, el tema de la enfermedad. Por ejemplo, el que la persona tenga una actitud positiva puede llevar a que se comprometa con las acciones preventivas. Por ejemplo, yo respeto a los que están alrededor mío y por lo tanto uso el barbijo. Puede que yo tenga miedo, no tenga miedo a la enfermedad, pero sí respeto al resto, me pongo el barbijo. Entonces, es un tema también que abarca lo social, lo familiar. Creo que a nivel educativo, bueno, toda la parte médica nos ha dado muchísima información y también cómo cuidarnos, ¿no? Entonces, creo que la persona que tiene una actitud positiva la está pasando mejor, ¿no? Porque no nos olvidemos que frente a toda situación adversa tenemos que ser resilientes, es decir, debemos encontrar algo bueno de todo eso, ¿no? Entonces me imagino que muchas personas sí han tenido esa capacidad de poder, como les digo, en el momento que hemos estado en encierro, pues ver el lado bueno, ¿no? Hemos estado un poco más con la familia, seguramente hemos podido aprender a hacer cosas que antes no las hacíamos, cambiar un poco la rutina. Para algunos ha sido caótico y para otros más bien ha sido respiro, ¿no? de la rutina anterior. Entonces, creo que es muy importante trabajar realmente el tema de la salud mental. Es muy cierto lo que usted dice, Magíster Vargas, y me imagino que como usted dice, la parte psicológica también te afecta la sociedad, la familia, los amigos, tu entorno, y pues me imagino que también te afecta la parte de la alimentación, cómo te nutres, cómo vas implementando los alimentos de una forma sana para tener una mente sana. Entonces quisiera, por favor, licenciada Rojas, que nos pudiera instruir acerca de qué tan importante es una buena alimentación para tener una mente sana y poder llevar este momento de pandemia que es tan complicado para nosotros. Muchísimas gracias por la invitación en primer lugar y pues como ya dijeron mis dos antecesores y dieron partes muy importantes y claves. El doctor mencionó
la importancia de cuidar y prevenir un organismo inflamado, porque nos lo dijo bien claro. Se presenta el virus con diferentes manifestaciones, pero lo que todo el personal de salud, especialmente los médicos, investigadores, encontraron un organismo inflamado. Y este podía causar daños a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, etcétera. Y también la magíster lo dijo, ¿sí? Es muy importante la salud mental, porque la salud mental va a ser la manera en la que uno va a enfrentar de manera psicológica el virus, esta situación. Y lo dijo muy claro también, siendo nosotros resilientes. Y yo desde el área de nutrición podría indicar de que hoy en día la alimentación juega un papel muy importante. Nosotros los nutricionistas venimos trabajando desde muchos años y yo como docente he preparado a mis estudiantes justamente explicándoles el proceso inflamatorio que tiene cada organismo, especialmente cuando está sometido a diferentes enfermedades. Y hoy puedo decir de que no me equivoqué en esa instrucción, en esa capacitación y orientación a todos mis estudiantes. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que en este momento de pandemia, lo más importante va a ser ayudar a las personas a lograr un organismo totalmente desinflado. ¿Por qué? Porque cuando comemos de una manera equívoca, errónea, lo que estamos haciendo es alimentos. El organismo inflamado, ¿cómo va a responder al virus? Va a responder de muy mala manera. Es decir, no va a tener la capacidad de defenderse como nosotros lo esperamos que así haga nuestro sistema inmune. Por eso vuelvo a repetir que hoy en día el tema de nutrición es muy importante para nuestra población. Por esa razón les agradezco que ustedes puedan dar la importancia al profesional nutricionista, que es quienes somos los encargados de poder prevenir todo lo que es diferentes enfermedades a través de una adecuada, correcta alimentación, que podríamos decir una dieta equilibrada, balanceada, óptima, que nos permita reforzar nuestro sistema inmunológico para hacer frente a no solo este virus, sino cualquier otra situación que más adelante pudiese presentarse. Wow. En otras palabras, la alimentación varía según la persona y es específica de cada persona, porque realmente cada persona es un mundo nuevo, es un universo completamente diferente al otro y cada uno necesita diferentes cantidades y medidas e incluso vitaminas. Puede ser que necesite más vitamina D o menos vitamina C. Entonces, Magíster Vargas, lo que yo quisiera preguntarle es, ¿cómo cree usted que influencia ahora esta necesidad de que todos queremos estar cuidados y estar sanos y que queremos tomar suplementos y vitaminas y tomar sol, como dice la licenciada? ¿Cómo nos influencia ahora a nivel mental el querer estar sanos totalmente, pero pues automedicarnos y no hacerlo bien? Bien, creo que es importante y felicidades por el programa que tienen, sobre todo para informar, porque evidentemente la desinformación o la sobreinformación, no sé si vale el término, hace que cometamos pues muchos errores y eso también nos genera mucho estado de ansiedad, de desconcierto, etcétera. Entonces, creo que es importante acudir al profesional que se necesita, ¿no? En cada caso. Y por lo mismo, también recomiendo a las personas que no están pudiendo manejar sus niveles de ansiedad, de estrés, que no están pudiendo manejar, por ejemplo, cómo sobrellevar el duelo frente a personas que han fallecido por COVID, es importante que hagan un seguimiento, hagan una autoobservación, vean cómo se sienten, si es que lo están pudiendo hacer, si están con los niveles muy altos de irritabilidad, tal vez, etcétera. Entonces, igual es necesario buscar un apoyo terapéutico, ¿no? Psicológico. ¿Para qué? Para estar bien, hablando del tema de salud mental, ¿no?
porque la salud mental abarca lo físico, abarca lo emocional, lo social, es decir, todo este proceso también nos ha llevado a una nueva forma de socializar con las personas, con nuestra familia, cuánto nos despersonalizamos, por ejemplo, con el uso del tapabocas, ¿no es cierto? Que es importante hacerlo, pero eso también tiene una implicación psicológica, ¿no? Es decir, el no veo completamente el rostro, no veo qué emociones me estás transmitiendo a través de la conversación que tenemos, etcétera, el no poder dar un abrazo, ¿no? Todo esto afecta, pero hay que tomarlo de manera un aprendizaje, es una adaptación a un nuevo estado. Evidentemente esperemos que pase pronto, ¿no? Pero mientras tanto es necesario cuidar. Y sobre todo informarnos y buscar profesionales que sean a lo que nosotros necesitamos en este caso, ¿no? Es verdad, los profesionales son los que nos tienen que instruir y no porque tu amigo te dijo que tienes que tomar vitamina C porque es bueno y que te previene del COVID, lo tienes que hacer porque, como están escuchando, aquí las dos profesionales nos están diciendo que realmente no es así, te tienes que ir a hacer medir, hacer unos estudios, hacer análisis, hacer unos exámenes para ver qué necesitas. Tal vez incluso no necesitas tanta vitamina y sí necesitas información en cuanto a la salud mental, ejercicios mentales, ejercicios psicológicos que te puedan apoyar, porque ambos lados de la moneda son muy importantes y son de una misma moneda. Los dos lados, las dos especialidades se complementan y se entremezclan en esto que se llama salud. Entonces, muchísimas gracias a las dos profesionales por estar aquí, por instruirnos muchísimo más de este lado de la visión, no tanto médica, y sí más un poco personal, puede ser. Nos tenemos que ir a un corte, pero por favor no se vayan. Después de esto vamos a entrar con preguntas que nos manda el público y que seguramente van a ser variadas y muchísimas. Y muchísimas gracias por estar acá, realmente. Y bueno, hemos vuelto del corte. Como han visto, hemos tenido dos segmentos muy interesantes, vistos desde dos puntos de vista diferentes, pero ambos son muy, muy importantes. Ahora le voy a pedir al doctor Bermúdez que por favor encienda su cámara y su micrófono también para que podamos realizar las preguntas que nos está mandando el público para los tres especialistas. Doctora Jimena, tampoco se vaya porque vamos a también tener preguntas para usted. Bueno, creo que tenemos una primera pregunta y se trata sobre cómo convivir con alguien que está contagiado, viviendo dentro de la misma casa. Tal vez nos podrían dar unos consejos sobre la alimentación, cómo también puede esto influir en nuestra salud mental, cómo como personas que no está contagiada y como persona que sí tiene la enfermedad te afecta esta situación a nivel mental. Y doctor Bermúdez, si nos puede comentar un poco sobre si es posible convivir con una persona que está contagiada sin contagiarse o con un mínimo riesgo. Recapitulando un poco lo que decía la parte psicológica, la licenciada, toda la implicación que lleva la enfermedad, el riesgo de la enfermedad misma y todo eso está muy estrechamente relacionado con la parte psicológica. Es
De hecho, me olvidé mencionar hace rato que uno de los síntomas también que trae el COVID es la depresión, ¿ya? Al ser una enfermedad que ha empezado a matar gente, parientes y todo eso, es una enfermedad que nos pone a nosotros en un estado de, como por decirle, que nos recuerda un aislamiento incluso de nuestros mismos parientes, ¿no? En ese sentido, tenemos que capitular una cosa que es cierta. Si una persona tiene COVID y está dentro de un núcleo familiar, lo más probable es que todos se contagien con el COVID, ¿ya? Más allá de si ha habido aislamiento o no ha habido aislamiento, porque hay que recordar una cosa, el COVID tiene un periodo de incubación de 5 días, donde esos 5 primeros días no es muy fácil la transmisión, el contagio, pero a partir del 5.º al 7.º día empiezan los síntomas y ahí ya uno puede contagiar. Si al segundo día de tener síntomas una persona recién empieza a hacer el tratamiento o querer aislarse, de hecho todo el núcleo familiar ya está contagiado. Es una enfermedad que ataca muy fuertemente a la parte psicológica, a la parte de la depresión, nos pone a todas las personas ansiosas y todo eso. Pero si consideramos que tenemos que hacer un tratamiento rápido y necesario, sin entrar en pánico, porque ese es el punto clave, no entrar en pánico, ¿ya? No volvernos paranoicos con las cosas y demás. La convivencia familiar tiene que ser llevada de una manera positiva, considerando de que todos van a estar contagiados. Lo que se ha visto, lo que yo he visto, haciendo el tratamiento a muchas personas, a muchas familias, es que dentro de las familias, dos personas o una o máximo 3 van a entrar a una etapa de la enfermedad que sea moderada. Las demás van a estar o asintomáticas o van a llevar la enfermedad en forma leve, lo cual nos tiene que indicar a nosotros que no tenemos que aislarnos demasiado, sí usar el barbijo para evitar mayor contagibilidad, para evitar que haya mayor carga viral para los que están viviendo con nosotros, pero no tenemos que entrar en ese pánico que nos deprime más, y la depresión disminuye nuestras defensas al extremo. Y es ahí donde también ataca el COVID. Entonces, lo que he visto, y les repito, es que si una persona dentro de un núcleo familiar está contagiada, tiene que mantener un poquito de aislamiento, tiene que mantener su distancia, usar el barbijo, además de realizar el tratamiento inicial, que es básicamente un tratamiento como la gripe, ¿no? Ayudado, por lo que decía la nutrióloga, con las vitaminas a dosis elevadas. Vitamina C, 1 gramo cada día, vitamina D hasta 10.000 unidades, cuando es moderado, si es leve nomás puede tomar 2.000 unidades, en fin. Pero la parte psicológica es la que más nos va a ayudar. Tenemos que mantener una actitud positiva, tenemos que mantener un ambiente positivo. Personalmente yo les recomendaba a todos los pacientes que he atendido, pues que dejen de escuchar noticias, porque todas las noticias en estas 2 horas eran sumamente nefastas, noticias deprimentes, y esa depresión es la que hace y aumenta el ataque del virus, ¿cierto? Hay una característica de los que han enfermado con COVID, y también lo transmito porque yo también he enfermado con COVID, que es que los primeros 2 o 3 días, cuando uno ya se entera que está con COVID, viene un insomnio y no se puede conciliar el sueño por las implicaciones que lleva la enfermedad, que sea me pueda morir, que quizá he contagiado a tal persona, que mi abuelita vivía conmigo, que mis hijos están ahí. Entonces yo lo llamo una enfermedad leprosa, porque el tratamiento, o dentro del tratamiento y dentro de la implicación del tratamiento, nos autoaislamos, nos tenemos que autoaislar y nos mantenemos como así, como antes se los trataba a los leprosos, ¿verdad? Aislarlo, darle la comida por separado, que coma en un ambiente separado y todo eso. En el núcleo familiar están todos contagiados, mantener un poco de cuidado y mantener una actitud positiva. Es muy cierto, doctor, tiene toda la razón. Y ahora vamos a seguir con una segunda pregunta, que es para la psicóloga. Magíster, la pregunta va dirigida a usted y dice, ¿cómo puedo evitar que me den depresión o algún cuadro de ansiedad en esta pandemia?
Bueno, creo que básicamente uno es, como decía hace un momento, buscar información concreta, correcta, de fuente lo más fiable posible y trabajar sobre todo con pensamientos que vayan más en tono positivo. Es decir, bueno, ¿qué hacer para cuidarme, para prevenir? Pero no debo ocupar mi pensamiento todo el tiempo en esto. Debo hacer lo necesario, ¿sí? Pero tengo que ser productiva. Es decir, pensar más elementos positivos, cómo puedo ayudar a la familia, cómo puedo continuar, por ejemplo, con el trabajo que estaba realizando. Es decir, tengo otros elementos que deben ocupar más mi atención y que solamente estar preocupada porque me puedo contagiar porque hay alguien contagiado en la familia. Es decir, hacer lo que se debe hacer, pero nada más allá de eso, no ocupar el pensamiento todo el tiempo en esto, ¿no? Porque nos cansa, nos desgasta, nos preocupa, ¿no? Y no tiene mucho sentido. Sí, claro que sí. Bueno, con el tema de los niños ha sido bastante interesante, bastante complicado también, porque si para nosotros los adultos ha sido un tiempo difícil, para los niños ni qué decir, ¿no? Creo que para los niños lo más importante siempre es tratar de explicarles desde la información que ellos puedan acoger, puedan recoger, la puedan asimilar. Entonces, los niños deben saber, por ejemplo, por qué deben usar un tapaboca, por qué deben usar el alcohol en gel o el alcohol, ¿no? O sea, tienen que estar bien conscientes de lo que puede suceder. Entonces, por ejemplo, hay muchos... la pregunta general de muchos niños, por ejemplo, que he atendido, es dicen, ¿por qué yo no puedo ir al parque y hay otros niños que se van? ¿Por qué yo tengo que ponerme esta cosa en la cara y otros niños no lo usan? ¿No? Entonces es bien importante que los niños sepan el por qué lo están haciendo, ¿no? Y el por qué deben estar con este distanciamiento social. ¿Qué implica el distanciamiento social? Que debes estar un poco lejos, no debes sacarte lo que te está protegiendo del virus, ¿no ve? Se le debe explicar qué es el virus y evidentemente no consumas o no te prestes el vaso, no comas el mismo alimento, o sea, tratar de que sean conscientes, pero desde la información más correcta posible, sin alarmarlos, sin asustarlos, pero deben saber. Deben estar conscientes del problema y del riesgo que estamos corriendo. Los niños son bastante inteligentes, no hay que menospreciarlos y su inteligencia sobre todo no hay que darla por sentado. Muchísimas gracias, Magíster. Perdón, no les decía, es verdad, o sea, al niño no se le debe prohibir que juegue con otros niños, pero hay que enseñarles a cómo deben hacerlo, cómo deben interactuar, porque es una nueva forma que nos tenemos que adaptar, por lo menos momentáneamente, ¿no? Entonces, no es solamente prohibirles, sino es enseñarles a hacerlo. Enseñarles a hacerlo con cuidado, a lavarse las manos, a tomar el alcohol en el momento en el que tienen que ponerse en las manos. Tiene muchísima razón, Magíster. Tengo una última pregunta para el doctor Bermúdez y nos están preguntando si es que es necesario usar el tapabocas, el barbijo, después de haberse contagiado y después de haber dado un resultado negativo en cualquiera de las pruebas. Pregunta interesante que va relacionado a lo que está pasando de las vacunas. Uh-huh. Es una enfermedad de la cual se sabe muy poco. En principio se decía que la inmunidad que deja esta enfermedad cuando uno ha pasado era de 1 mes, 2 meses, luego se ha alargado a 6 meses. No lo vamos a saber hasta de aquí a un buen tiempo más. Lo mismo que pasa con las vacunas. ¿Cuánto nos protegen las vacunas? No lo vamos a saber. Las vacunas en promedio protegen en un porcentaje medio elevado. Hay 8 o 9 vacunas. La Pfizer y la Moderna son las vacunas que más porcentaje de protección tienen. Luego le sigue la Sputnik y las otras vacunas, por ejemplo, la que ha llegado a Bolivia y se está utilizando en varias partes de Latinoamérica y el mundo, de la Sinopharm, son vacunas que tienen un porcentaje de protección más bajo.
Pero si ustedes leen y han escuchado las noticias y han leído todos los artículos acerca de las vacunas, no se sabe hasta cuánto nos da una protección. Se habla de una vacunación cada 6 meses. Imagínense, si una vacuna nos va a dar una protección de cada 6 meses, eso querría decir que la enfermedad, después de haber contraído el virus, pues nos puede dar una protección de más o menos 6 meses a un año. No lo sabemos exactamente, es una enfermedad nueva. Lo que sí, se ha visto algunos casos documentados que un paciente que ha estado enfermo, pues ha vuelto a enfermar y con mayor intensidad y prácticamente ha muerto, lo que está comentado el doctor Unzueta, sobre todo en Santa Cruz y en muchos otros pacientes. Después de haber contraído la enfermedad, lo que sí está claro, que las secuelas que deja el COVID son muy importantes y son de larga duración. Los pulmones de los pacientes que han sido afectados a nivel pulmonar con COVID, la fibrosis que deja después de haber pasado ya la enfermedad, incluso cuando los han dado de alta, es mucho mayor que cuando estaban con la misma enfermedad. Entonces, el cuidado que tiene que haber después de haber adquirido la enfermedad es el mismo. Usar el barbijo, el lavado de manos y evitar las conglomeraciones o las fiestas, que es donde básicamente estallan los picos de la segunda ola. En este caso, pues lo atribuible a Navidad y Año Nuevo, y coincidentemente, pues empieza de enero, finales de enero y febrero, el pico más alto. Entonces hay que seguir con los cuidados hasta que por lo menos se conozca un poco más de esta enfermedad. Entonces, la parte de los especialistas que nos han dicho que tenemos un tiempo de inmunidad después de haber contraído, es incierto, no es del todo verdadero, o incluso durante esta etapa de inmunidad igual nos tenemos que cuidar. Hay que cuidarnos porque la medicina se basa en evidencia. La evidencia científica es muy pobre, es muy corto tiempo para tener una evidencia científica que te diga, pues, esta enfermedad, después de haber cursado esta enfermedad vas a tener una inmunidad de 6 meses a un año. Estamos a un año de inicios de la enfermedad. Hay que mantener los cuidados, sin entrar en pánico, repito nuevamente eso, sin entrar en paranoias, en pánico, porque en las redes sociales hay mucha información y hay que saber seleccionar la información. Hay que mantener el cuidado. Una cosita que se me ha escapado y que quizá pueda servir, porque lógicamente está relacionada al COVID. Las duchas, cuando uno está con el COVID, son un factor de riesgo para que un paciente pase a la etapa moderada a severa. Entonces, si uno está con COVID, preferentemente no ducharse, no exponerse a cambios de temperatura bruscos, porque eso también es un factor muy fuerte para que la enfermedad progrese de leve a moderada y incluso a severa. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias a los 3 especialistas. Lastimosamente el tiempo se nos acaba, se nos va demasiado rápido. Yo creo que aún hay muchas dudas que aclarar y como que el público tiene más dudas, pero este no va a ser el único programa del que vamos a hablar de esta enfermedad que cada día nos trae cosas nuevas. Como usted dice, doctor Bermúdez, es un virus nuevo que se aprende más cada día con él. Así que ustedes están cordialmente invitados para un segundo programa del que vamos a hablar nuevamente del COVID. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, mi querida Debbie, ya llegó la hora de despedirnos. Nos tenemos que ir, Dani, con muchas preguntas. Igual, como en todos los programas, nos hemos quedado con muchas dudas y como el doctor nos ha mencionado, tenemos un tema vasto que todavía no hemos tocado, que es el de las vacunas. Wow. Con esto nos despedimos. Vamos a tener un siguiente programa que va a hablar sobre el COVID, sobre las vacunas, sobre otras preguntas que ustedes también puedan tener. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este su programa Estilos de Vida y Salud. Gracias a los 3 especialistas nuevamente por estar aquí, por brindarnos su tiempo y por instruirnos y educarnos, no solo a nosotras, sino también a los espectadores que nos están viendo ahora. Muchísimas gracias.
Bueno, mi querida David, Gracias. no hay que olvidarnos de mencionar nuestras redes sociales. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y Twitter. No se olviden de seguirnos porque ahí vamos a estar mencionando a todos los especialistas que tenemos acá, vamos a estar colgando todos los videos y muchas gracias por vernos, muchas gracias nuevamente a los especialistas que de verdad ha sido un programa demasiado fructífero, ha sido lleno de información y que creo que todos la necesitábamos. Muchísimas gracias a todos por vernos y nuevamente también agradecer al equipo de producción que sin ellos esto no sería posible. Gracias a todos, les mandamos un beso grande. Gracias, nos vemos la próxima. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. Así es.